Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo calcular un tipo de integral inmediata, en este caso las integrales exponenciales, es decir, donde tenemos un número elevado a x o un número elevado a una función. Primero distinguimos entre aquellos donde la base es e y aquellos donde la base es cualquier otro número que no sea e. Cuando la base es e, es muy sencillo porque la integral de e elevado a x es simplemente e elevado a x más la constante, y la integral de e elevado a f por la derivada de f es simplemente e elevado a f más c. En cambio, si la base es cualquier otro número, cualquiera, 20, menos 300, entonces sí nos tenemos que aprender una pequeña fórmula que nos dice que la integral de a elevado a x de x es igual a a elevado a x partido logaritmo neperiano de a más c. Y lo mismo con la función. Esto se entiende más claro poniendo un ejemplo, ¿vale? Empezamos con algo muy sencillo, como por ejemplo, averigua la integral de 5 elevado a x, ¿vale? Pues entonces simplemente recordamos nuestra fórmula que nos decía que la integral de a elevado a x de x era igual a elevado a x partido logaritmo neperiano de a más c. Y ya resolvemos de acuerdo con nuestra fórmula. Nos quedaría 5 elevado a x partido logaritmo neperiano de 5 más c. Y ya está, esa es la solución, muy sencillo. Ahora una cosilla un poco más compleja, por ejemplo, la integral de e elevado a 3x de x. De nuevo, recordamos nuestra fórmula que nos decía que la integral de e elevado a f por la derivada de f de x es igual a e elevado a f más c. Aquí la única complejidad radica en que necesitamos tener la derivada de f, ¿vale? En este caso, f, como podemos ver, es 3x. Entonces la derivada es 3. Queremos tener un 3 aquí para poder aplicar nuestra fórmula con normalidad. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, no podemos añadir un 3 porque sí. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por 3, pero también dividir por 3 en el mismo paso. ¿Cómo se hace esto? Pues ponemos 1 partido 3, multiplicar por 1 partido 3 en este caso va a ser lo mismo que multiplicar por 3, perdón, que dividir por 3. Ponemos aquí el símbolo de la integral, añadimos el 3 que necesitamos y luego copiamos el resto igual. ¿Vale? De este modo, multiplicando un número por 3 y a la vez por 1 partido 3, es como si lo dejáramos igual, ¿vale? Y ahora ya una vez que sí que tenemos, por un lado, tenemos la derivada y por otro lado tenemos e elevado a la derivada, sí que podemos aplicar nuestra fórmula. Y ya sí que nos quedaría 1 partido 3 por e elevado a 3x, siempre más la constante, más c. Y ese sería nuestro resultado. Entonces básicamente nos aprendemos la fórmula y siguiendo las fórmulas y teniéndolas en mente podremos resolver cualquier integral exponencial. Eso es todo.